Fui muy solitario en la infancia, hasta los 6 años, y leía, e inventaba, y dibujaba. Entonces, la escritura llega en la adolescencia, a partir de ir al Café Tortoni a las 12 de la noche, a los 14, 15 años, ir a ver a Alejandro Dolina y darme cuenta que podía también contar alguna historia allí, a partir de ver la fascinación de un hombre que, de tanto haber leído, podía montar un programa, por lo menos una primera media hora, en donde uno podía encontrarse con la fascinación de la palabra. Creo que la escritura justamente es eso, imaginar mundos a partir de tener el insumo de haber leído otras historias. En el medio de todo eso, la preocupación de mi madre fue que en esa soledad tenía que juntarme con alguien más, así que a los 7 años empecé a jugar al fútbol y llegué a ser jugador profesional hasta los 18, y eso me dio por ahí la parte social, pero siempre fui muy lector. Hoy diríamos bullying, hoy diríamos quizás el nerd, pero era de los que se quedaba un sábado a la noche leyendo una novela mientras todos los demás iban a ver, qué sé yo, a Jazz y Mel, por decir algo. Claro, sí, o salir. Sí. O salir, claro. Entonces no sabía mucho de modas y demás, pero primero que nada lector. La escritura, yo no me considero escritor, me considero un hombre que escribe, porque soy escritor cuando escribo. Después soy papá, después soy hombre de radio, soy una persona que brinda talleres, pero no soy escritor cuando voy a comprar ni cuando entro al supermercado. Cuando estoy escribiendo, sí, entonces soy un hombre que escribe. Escritores, por ahí fueron los Lugones, son los Dolina, lo han sido los Borges. Pero es más que nada, más que profesión, un oficio que uno abrazó y que realmente me honra que me hayan invitado en ese sentido. Bueno, sí, un poco lo que decíamos con Mónica a la hora de poder hacer la entrevista, ¿no? De ver qué te despertó justamente llegar a escribir, y es como vos decís, el leer y el generarte algo de decir, bueno, yo puedo inventar una historia como la que estoy leyendo. Sí, suscitar, diría Unamuno, ¿no? Despertar eso. Y de eso se trata, ¿no? Que alguien que contagie, que inspire. Uno cuando ve algo como por primera vez, se da esa sensación, viste, que muchas veces dice, ¿qué harías en tu último día de vida? Yo creo que tenemos que vivir como si fuera el primero, que todo nos sorprenda, la escritura, y que todo nos vuelva a aparecer como ese niño, esa niña de 5 años que nos vuelva a fascinar. Y al momento de contar una historia, sentir que uno con esas palabras que tiene, con ese insumo que tiene, empezar a darle un carácter más poético a lo que cuenta. He ejercido la profesión de periodismo durante 15 años en el Congreso como periodista parlamentario, y ahí no me podía permitir decir que ingresaba el sol por la cúpula del Congreso, como que ingresa una luz en el horizonte. No podía decir eso, tenía que saber si el dictamen había sido favorable o no. Entonces ahí apareció la poesía ya un poco más grande, y me di cuenta que todo lo que tiene que ver con la literatura en términos formales, el cuento y la novela, había sido un buen comienzo para llegar allá casi con 50 años a la palabra en estado puro, que es la poesía. Volvamos un poquito a esa infancia, ¿no? En el despertar de querer leer y querer saber un poquito más de las historias. ¿Sentís que en el colegio no la pasabas bien? ¿O es una cuestión de que vos, no, por lo que dijiste de que los sábados o elegías otra? En el barrio, más que nada. Oh, claro, porque en el colegio, ¿viste? Antes el barrio era barrio. El barrio era el barrio, claro. Yo era el que no jugaba, y después empecé a jugar. Y cuando empecé a jugar, me esmeraba por cumplir con ese mandato, y terminé siendo un correcto jugador en la infancia, y después fui bueno en la adolescencia. Entonces eso me simplificaba mucho. Era, bueno, voy, cumplo para volver a leer y a dibujar. Qué bárbaro eso, porque, o sea, de movida ya tenías muy en claro para dónde querías ir. Sí, yo imaginaba jugadas. Claro. Y todos los que hemos tenido algo que rueda en el pie, sí, sabemos que por eso nunca fui de la platea. En la platea uno cree que porque paga más puede exigir más. Y tener algo en el pie que va a una velocidad determinada y tomar una decisión es muy distinta a tomar una decisión en el papel, donde uno puede hacer control Z y corregir. El fútbol es todo lo contrario. Entonces me di cuenta que ahí una parte del hemisferio se desarrollaba de otra manera, y comprendí también que la escritura no es un acto individual. No digo que uno tenga que tocar o hacer un pase en profundidad, pero la escritura se completa en la oralidad, cuando el libro se abre y alguien más lo lee. Entonces ahí empecé a entender un poco más que
no tiene sentido escribir y guardarlo, sino escribir y compartirlo. Bueno, y ahí es donde vamos ahora, ¿no? ¿Qué tenés para compartir? ¿Qué has escrito que se puede haber publicado para contarle a nuestra audiencia, ¿no? Sí, bueno, yo publiqué, comencé con una antología, que es una forma, me parece... ¿Considerás, porque acá siempre es un tema muy de debate, la enseñanza hoy en día, no por criticar a la docencia, sino ir más atrás aún y criticar un poco la formación del docente, ya que tenés tanta relación con niños o adolescentes, o sea, la variedad de edad, ¿considerás que están en falta un poco en los colegios en cuanto a esto de la lectura y la escritura? Porque hay muchos informes, muchas encuestas, bueno, muchos que hablan de esta pobreza de nuestros adolescentes en cuanto al nivel de lectura o de escritura, que no saben leer, ¿viste? Es esa típica, ese titular que ponen. Vos que ves y que estás presente en esas situaciones, ¿considerás que es así? Mirá, no sería tan absoluto. Yo creo que no es una cuestión de falta de conocimiento, es una cuestión de falta de interés. Yo le he contado a mi hijo con 9, 10 años mi mirada sobre la Primera Guerra Mundial, y contándosela desde su universo, él me dice, ¿por qué el profe de historia no me lo da así? Digo, venían unos, venían otros, y le iba haciendo como una caracterización, no digo que iba a ser teatro, pero es una cuestión también de ganas. No le podés llevar al pibe toda tu frustración por lo que está pasando en términos gremiales o en términos de salario, porque el pibe tiene 7 años ahí. Vos tenés que tratar de contagiarle lo que está pasando. A mí los profesores que me han quedado son los que me han contagiado las ganas de querer aprender. Entonces, yo puedo entender todo lo otro. No es que estoy defendiendo a la patronal, dicho rápido. Claro. Pero digo, me parece que no tiene que ver una cuestión de conocimiento, tiene que ver una cuestión de interés. ¿Por qué? Porque incorporan muy rápido cuestiones que son que tienen mucha más dificultad. O sea, aprenden a chatear con 4 personas al mismo tiempo. Incorporan la inteligencia artificial con mucha facilidad. Entienden series que tienen una complejidad como Dark, ¿viste? O, Sí. con mucha facilidad. Entonces, ¿cómo no van a entender que hubo 2 reyes, que hoy que antes de entrar a una redacción, bueno, ya no hay redacciones con máquina de escribir y tabaco como era hace 30 años atrás, incluso muchos trabajan desde su casa. No digo que hagan yoga 1 hora antes de escribir una nota, pero por ahí bajar un poquito la ansiedad y repetirse en voz alta lo que se titula. Bueno, nos contabas, entre otras cosas, que también das talleres. Sí, A ver, ya hace 3 años empecé a dar talleres de escritura creativa, es decir, por ahí brindando una necesidad, un poco lo que decías vos, esta cuestión de la presencialidad. Muchísimos colegas dan talleres de manera virtual, por ahí un poco teniendo la ola del 2020, y yo considero que por ahí con menos alumnos, pero viendo cómo vibra el taller y el grupo, apelé a la presencialidad. Entonces comenzamos con ejercicios básicos y vamos formando los grupos los lunes de 18 a 20, tengo un grupo, los martes.